El sistema judicial del Imperio ruso se basó en parte en los modelos ingleses y franceses, en ciertos principios generales como la separación de las funciones judiciales y administrativas, la independencia de los jueces y tribunales y la igualdad de todas las clases ante la ley. Batok. Un batok es una vara o palo del grosor del dedo de un hombre que se utiliza tradicionalmente para el castigo corporal en Rusia. El condenado estaba tendido en el suelo boca abajo con la espalda descubierta, mientras dos hombres se sentaban sobre él, uno sujetándole los brazos y el otro las piernas. Luego, los dos hombres comenzaban a golpear a la víctima en la espalda y reemplazaban sus batoks si se rompían, hasta que se les ordenaba que se detuvieran. El castigo no solía ser fatal. Pedro el Grande utilizó esta forma de castigo junto con medidas mucho más duras como romper la rueda durante el levantamiento de los Streltsy en 1698. La marcación. Este antiguo tipo de marcación de criminales se menciona por primera vez en 1398 en una ley de Moscú que ordenaba marcar a los ladrones condenados. En 1637, la marcación se instaló como castigo por la falsificación de monedas. La marcación se realizaba presionando una marca metálica al rojo vivo en las mejillas y la frente del criminal para señalarlo con letras. Ladrón era normalmente marcado en la cara del convicto. También se utilizaron letras individuales para delitos menores. Pedro I creó una nueva forma de marcar, utilizando placas con agujas afiladas en formas de letras. Se frotaba pólvora en los agujeros dejados por las agujas para que la marca se quedara allí de por vida. Desde 1746, la técnica de marcado se aplicó a todo tipo de criminales convictos. En 1754 se proclamó una orden para estampar en la frente y en las mejillas de los convictos. Las mujeres fueron eximidas de ser marcadas por Isabel de Rusia en 1757. Igualmente, las personas mayores de 70 años o menores de 21 y los nobles también estaban exentos de la marca. En 1863, marcar a humanos fue finalmente prohibido en Rusia. Flagelación. Los azotes se llevaban a cabo con un canut y aplicarlos requería poseer unas habilidades especiales. Los verdugos principiantes tenían que aprender esta habilidad durante un año antes de participar en un ajusticiamiento real. Los canuts de verdugo rusos tenían diferentes formas. Uno era un látigo de cuero crudo de 40 centímetros de largo, sujeto a un mango de madera de 22 centímetros. El látigo terminaba en un anillo de metal, al que a su vez se unían unos centímetros de cuero duro que terminaban en un gancho en forma de pico. Este se remojaba en leche y se secaba al sol para endurecerlo. Un verdugo se colocaba a varios pasos del convicto y le golpeaba la espalda solo con el pico. Después de cada 10 a 15 golpes, el pico se ablandaba por el contacto con la sangre humana y tenía que ser reemplazado. Los azotes podían ser realmente una sentencia de muerte si una persona era sometida a 100 o 200 latigazos. El pico desgarraba la piel. Un ejecutor confesó que podía matar a un hombre en solo 3 golpes. Por medio de un soborno, un verdugo profesional podía realizar todo el castigo sin causar ningún daño o solo causando uno leve al convicto. Sin embargo, incluso después de 50 a 60 latigazos auténticos, un hombre normal podría morir en 2 o 3 días debido a rupturas internas y hemorragias. Los azotes eran el castigo habitual para los participantes en motines y revueltas campesinas, y todos los exiliados a Siberia para realizar trabajos forzados también eran azotados. Mutilaciones. Cortar los dedos, las orejas y arrancar parte de la nariz se usaba de la misma manera que las marcas humanas, para deformar al criminal por el resto de su vida. Este código legal aceptó muchas demandas que se plantearon en las décadas anteriores, pero este código también ordenaba cortar un brazo a cualquiera que desenvainara su arma en presencia del zar o matara a cualquiera en las instalaciones del zar. A los ladrones de caballos también se les cortaba un brazo. Los ladrones eran castigados con el corte de los dedos de la mano izquierda o con el corte de la oreja izquierda por una primera infracción y luego la oreja derecha por una segunda infracción. Se cortaban las orejas, las piernas y los brazos por falsificación y mantenimiento ilegal de establecimientos de bebida. En 1724, siguiendo una orden directa del zar Pedro, las fosas nasales de los criminales condenados a trabajos forzados
de por vida, empezaron a ser arrancadas con alicates. Esta forma bárbara de castigo fue prohibida en 1817. Baquetas. En Rusia, esta forma de castigo era cuando el condenado es obligado a correr entre dos filas de soldados que lo golpeaban con varas. Se mencionaba a menudo usando el término Spirutens. Fue introducido por Pedro el Grande en 1701 para su uso en el ejército. Al principio, los Spirutens eran varas de sauce de 2.1 metros de largo y 4 centímetros de diámetro, empapadas en agua salada. El condenado era obligado a pasar por una línea de 100 a 800 soldados que lo golpeaban en la espalda con estas varas. Para evitar que el soldado castigado las esquivara, se le ataban las manos alrededor de un rifle con una bayoneta apuntando a su abdomen. Un soldado sostenía la culata del rifle, conduciendo lentamente al condenado entre dos filas de soldados. Si se realizaba de forma ordenada, también podía suponer una sentencia de muerte. Los soldados podían morir en pocos días. Los Spirutens eran empleados para castigar distintos delitos en el ejército, como descuido en los ejercicios de combate, descuido en el uniforme, 100 golpes, embriaguez de 300 a 500 golpes, robo 500 golpes, etc. Además, por intentar desertar una primera vez, un soldado recibía 1500 de estos golpes, la segunda vez 3000 y la tercera 5000. Un soldado condenado a esta cantidad de golpes no podía soportarlos en una sesión, así que se recibían en sesiones de varios miles, con el condenado curándose la espalda en el hospital entre cada suplicio. Por supuesto, un castigo normal en el ejército no era muy duro para las espaldas de los soldados, de lo contrario el ejército hubiera desaparecido lentamente. Sin embargo, este tipo de castigo también fue prohibido en 1863. Katorga. El katorga era un sistema penal en la Rusia imperial. Los prisioneros eran enviados a campos remotos en las vastas áreas deshabitadas de Siberia y sometidos a un régimen de trabajos forzados. Comenzó a aplicarse en el siglo XVII y tras la caída del Imperio ruso, fue continuada por los bolcheviques después de la Revolución de Octubre de 1917, con el Gulag hasta su abolición en 1960. A diferencia de los campos de concentración, la katorga pertenecía al sistema judicial de la Rusia imperial, pero ambos comparten las mismas características principales: confinamiento, instalaciones muy simples y trabajos forzados, usualmente trabajos pesados que requerían poca o muy poca habilidad. Los katorgas fueron establecidos en áreas casi despobladas de Siberia y el lejano oriente ruso, en las que había pocas poblaciones y comida. Sin embargo, hubo unos pocos prisioneros que lograron escaparse. Desde esos tiempos, Siberia adquirió su temible connotación con el castigo, la cual fue reforzada más tarde por el sistema del Gulag y extendido al extremo norte ruso. La vida realmente en los campos se desarrollaba en condiciones de extrema precariedad, donde los prisioneros trabajaban en jornadas extenuantes de más de 19 horas diarias, sin bebida, sin calefacción ni alimento por días, muchos de los cuales morían en pocos meses.